السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hoy es día de viernes y es el primer ayuno de este bendito mes de Ramadán. Por eso este día es un día que comienza con innumerables bendiciones. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hablando del viernes, sobre el bendito día del viernes, dijo, y es una noticia para todos los tiempos, que este día hay un momento en el que el creyente delante de Dios, cuando le pide, Dios le acepta la oración. Y respecto al mes de Ramadán, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que cuando viene el mes del ayuno se abren las puertas del paraíso y las puertas del infierno se cierran. Por lo tanto, la clemencia de Allah en este mes entra en acción y a los creyentes, sobre los creyentes cae una lluvia de bendiciones, pero al mismo tiempo el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hablando de estas bendiciones, la forma de obtener estas bendiciones, puso unas condiciones, y es que en estos días no hay que hablar de cosas banales, ni en estos días hay que hacer ruido, ni que se hagan peleas o insultos, y en cualquier situación difícil el que ayuna debe decir que estoy en ayunas, y solo por Allah Ta'ala intento o evito caer en estas maldades. Cuando esto ocurra, será verdaderamente el día de un ayuno, y es que por Allah Ta'ala se esfuerza en este mes para seguir las ordenanzas de Allah Ta'ala en su vida diaria. Igualmente, al intentar entender la importancia del ayuno, cuáles son las limitaciones, quién debe guardar el ayuno, Allah Ta'ala lo ha unido con la aceptación de la oración de la siguiente forma, que dice en el Santo Corán, en el 287, que cuando mis siervos te pregunten sobre mí, diles, estoy cerca,
respondo a la plegaria del que suplica cuando me invoca. Por tanto, deben escucharme y creer en mí para que puedan seguir el camino recto. Nos dice que este mes del Ramadán es tan bendito que después de estos días de adoración, cuando pregunte la gente sobre mí, dice el santo profeta, diles que estoy muy cerca de ellos, que respondo la súplica de quien me invoca, acepto su oración. Por lo tanto, el mes de Ramadán, en los viernes que aparecen durante el mes de Ramadán, su importancia es doble, porque los días de la aceptación de la oración siguen siendo válidos y las noches también. Pero Allah Ta'ala dice que no sabéis cuál es el momento que es cuando se van a aceptar las oraciones. Por lo tanto, por las mañanas y por las noches debéis pasarlo haciendo oración. Es necesario pues que tener el máximo beneficio, porque en general durante el mes del Ramadán se encadena Satanás y Allah Ta'ala abre las puertas del paraíso y se acerca cerca del ser humano. Y luego debemos sacar el máximo beneficio de los viernes de los meses del Ramadán, pero la oración más importante que debemos hacer es con la máxima humildad y siendo sinceros, puramente sinceros, debemos pedir a Allah Ta'ala que, oh mi Allah, no solo durante el mes de Ramadán, sino en las circunstancias habituales, úneme a aquella gente cuyas oraciones se aceptan por la noche y se aceptan por la mañana, para que el mes del ayuno genere un cambio real en la vida de una persona, que nos haga caminar por los senderos del taqwa, del temor de Dios, y que sea de los que obtienen la guía. Cuando Allah Ta'ala en los primeros versículos habla de la obligatoriedad de los ayunos que fue prescrito a pueblos anteriores a vosotros, por eso también se os prescribe a vosotros. Eso no significa que como los primeros pueblos guardaban ayuno, por eso también debéis guardarlos vosotros, sino que el objeto de estos ayunos es la'allakum tattaqun, para que obtengáis el taqwa, el temor de Dios. Y desde el punto de vista espiritual y moral, os libréis de las debilidades humanas. En este versículo que he leído se nos dice la'allahum yarshudun, para que sigáis el camino recto, rushd, camino recto, la obra recta, el camino que tiene guía, la cualidad moral correcta, utilizar la inteligencia de la forma más adecuada, y luego conseguir una constancia en este camino. Por lo tanto, cuando un ser humano se posterna con sinceridad delante de Allah Ta'ala, allí, estando sumido en el taqwa, su fe se va fortaleciendo, y de esta forma recoge los favores de Allah Ta'ala. Por lo tanto, el Ramadán trae muchas bendiciones, pero estas bendiciones las encuentran aquellos que siguen las ordenanzas de Allah y crecen en la fe. Si el único objetivo es venir solamente durante el mes del Ramadán y luego no prestemos atención
a la vista de Allah Ta'ala no significa no aceptar lo que Allah dice, y es mostrar debilidad en nuestra fe. Y si esta es la circunstancia, estas son las condiciones, esta situación débil, entonces no deberíamos quejarnos que Dios no acepta nuestras oraciones. Por lo tanto, un hombre verdadero que quiere entrar en el camino, en la fortaleza de Allah, tiene que mostrar extremada sencillez y debe reconocer sus faltas y debe pasar estos días en oración. El que venga la gente los viernes, el que venga la gente a hacer se llenen las mezquitas, no debe ser temporal. Hay gente que piensa que Allah Ta'ala dice que en estos días vengo cerca de vosotros, por lo tanto, es suficiente adorar a Allah en estos días. Esto es autoengañarse. Hay que librarse de esta equivocación, porque la verdadera sencillez, siendo un siervo de Dios, hay que hacer el esfuerzo para buscar la cercanía de Allah, porque Dios no está lejos, está en todos los lugares, en todo momento, pero el ser humano debe mostrar o se da cuenta de esta cercanía cuando, siendo sincero, abandonando todo lo que sea aparte de Allah, se posterna delante de Dios, y cuando consigue este estado es cuando se aceptan las oraciones y encontramos todo aquello que pedimos delante de Allah o a la vista de Allah considera que es mejor para nosotros. Por lo tanto, debemos entender bien que permaneciendo en las cosas buenas y en el temor de Dios podremos conseguir nuestros objetivos tanto a nivel individual como a nivel de la comunidad, y encontraremos esas frutas que Allah Ta'ala nos ha prescrito si Dios quiere. Y como he dicho, si mostramos humildad y sencillez, reconozcamos nuestras debilidades e intentamos buscar a Allah, la fruta, si Dios quiere, fructificará. El ser humano tiene debilidades, es también pecador, es culpable también. Pero hasta que en su corazón tenga el temor de Dios, reconozca sus faltas, tenga temor de Dios en su corazón, Allah Ta'ala cubre sus faltas. Y al final, un día, le da la oportunidad de pedir perdón por sus errores. Por lo tanto, en estos días, para uno mismo, para los familiares, para la comunidad, deberíamos hacer la oración que cada uno de nosotros obtenga el temor de Dios, y que pidamos, cuando uno haga oración por el otro, los ángeles también se unirán a estas oraciones y encontraremos las bendiciones del mes de Ramadán de forma permanente. ¿Qué es el taqwa? El taqwa es el temor de Dios. Y mientras que no tengamos temor de Dios, nuestras debilidades o pecados, Allah Ta'ala las cubrirá y estaremos bajo su protección, salvo que nos envalentonemos tanto frente al pecado que el temor de Dios se borre de nuestros corazones, o se borra del corazón. Pero si debido a nuestra debilidad se hace un pecado y luego hay temor de Dios,
y uno se restringe debido a Dios, Allah Ta'ala es perdonador. El temor de Dios significa el amor hacia Él también. Si en este amor lo seguimos mostrando, o si guardamos este cariño en nuestro corazón, nos libraremos de la destrucción. Pero la condición es que sea un verdadero cariño, no haya engaño. Allah Ta'ala conoce los corazones, no se le puede engañar. Si tenemos cariño hacia Él, no sale el temor de Dios, nos mantiene, nos impide dar pasos debido a este cariño. Debido a este cariño, cuando nos caemos, intentamos, aunque caigamos, intentamos cumplir con sus ordenanzas, y Dios, que guarda el cariño no deja que el hombre se caiga, le da la oportunidad de pedir perdón. Pero si el ser humano, como he dicho, se envalentona ante un pecado y saca el temor de su corazón, entonces recibe el castigo. Es el favor de Allah que nosotros hemos aceptado al Santo Mesías prometido, y en distintas partes Él ha dicho a la comunidad que caminemos por los caminos del taqwa, y luego nos ha dado una organización espiritual que para mantener el taqwa nos lo recuerda de vez en cuando, luego cada año, el mes de Ramadán, para que esta semilla siga creciendo. Allah Ta'ala nos ha dado esta posibilidad. Luego, según va creciendo esta semilla, también nos ha dicho cómo podemos obtener frutos con las bendiciones de este mes. Para obtener su beneficio, cada uno de nosotros debe intentar ser siervo de Dios. Si debido a nuestros fallos, Allah Ta'ala durante un tiempo nos escucha, es como una madre cariñosa que debido para que el hijo se corrija, se enfada con él. No tiene un enfado, pero debido el niño, como vuelve otra vez hacia su madre, la madre le abraza, o incluso muchas veces le mira para ver qué está haciendo mi hijo, si viene hacia mí o no. Cuando el hijo va hacia la madre, desaparece el enfado. Por lo tanto, Allah Ta'ala, que perdona más incluso que las madres, ve que cuando el ser humano va a venir hacia mí pidiéndome perdón y yo le perdone. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que juro por Dios que Allah Ta'ala, cuando un ser humano se arrepiente, se vuelve tan contento que no se pone tan contento cuando una persona pierde a su camello en el desierto. Por lo tanto, este mes del ayuno es para que el ser humano, guardando el cariño hacia Allah en su corazón, sí, a pesar de las faltas de todo el año, uno viene hacia Allah con el deseo de que acepte su perdón, Allah Ta'ala viene rápidamente hacia él. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah Ta'ala dice que aquella persona que se acerca un paso hacia mí, un palmo, él viene metros hacia mí. Y si él avanza una mano, yo vengo 2 veces, 2 manos hacia él. Y cuando viene andando hacia mí, yo voy corriendo hacia él. Ese Dios que quiere más incluso que las propias madres, que acepta el perdón y se pone contento
cuando ha dado varios caminos para que el ser humano retorne a él, si el ser humano no aprovecha estas posibilidades, es una desgracia del ser humano, porque el cariño de Allah Ta'ala hacia el ser humano se asemeja de esta forma, pero en verdad el cariño de Allah es mucho más grande que estos ejemplos que se ponen. El cariño con el que Allah Ta'ala y el mira hacia el ser humano, no podemos imaginarlo. De estos hadices queda claro que a pesar de dar este ejemplo o estos ejemplos, que es nos da una idea del gran cariño que tiene Allah hacia los humanos, pero con estos ejemplos mundanos no podemos acotar el cariño de Allah, no podemos limitarlo, porque el ser humano es muy débil y tiene tiene limitadas sus capacidades, y Allah Ta'ala es un ser de capacidades ilimitadas. Nosotros como humanos no podemos entender podemos dar una idea mirando las obras externas, pero ¿cuál es el sentimiento de amor que una persona tiene dentro? Esto es difícil expresarlo. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu, hablando de este punto, que cómo puede entender el ser humano el amor de Allah Ta'ala, dijo en una frase célebre que nosotros, que no podemos entender la obra de Dios, ¿cómo podemos entender su amor hacia nosotros? Si no entendemos la propia creación, ¿cómo podemos entender el amor que Él pueda sentir? Como he dicho, dice Hazur, limitar el amor de Allah es imposible, pero a pesar de ello, con ejemplos, se intenta dar una idea. El mismo Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam intentó, a través de metáforas, explicar el amor de Allah hacia sus criaturas. Pongo otro ejemplo que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en la batalla de Badr, cuando el enemigo había sido derrotado y había terminado la guerra, y los incrédulos se sentaban en sus caballos y huían del campo de batalla. Una mujer, sin ningún tipo de miedo, estaba en el campo de batalla y estaba buscando, cogía un niño, cogía a otro. Cuando el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vio a esta mujer, dijo a los compañeros que esta mujer ha perdido a su hijo y le está buscando. Y el cariño de la madre era tan grande que el niño no le importaba que estando en medio del campo de batalla, podía ser reo de algún ataque. Iba enloquecida buscando a su hijo, cogía a un niño, miraba su cara y le dejaba, iba a buscar a otro hijo. Al final encontró a su hijo y le abrazó, le hizo cariño, y luego se sentó con él en medio del campo de la batalla. No tenía la preocupación de que era un lugar peligroso, no le importaba que hubieran cadáveres a su alrededor, y tan siquiera pensó que la guerra no había terminado y que podía ser perjudicada por ello. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: ¿habéis visto cuando ha encontrado esta mujer a su hijo, con qué tranquilidad se ha sentado? Pero antes de ello, cuando estaba buscando a su hijo,
qué tensión y de cómo corría de un lugar para otro. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que este mismo ejemplo es el ejemplo de Dios respecto a sus humanos, porque incluso les quiere más aún. El ser humano que, debido a sus errores, sus pecados, pierde a Dios, entonces a Dios le duele tanto como a esta mujer cuando perdió a su hijo. Y cuando el ser humano pide perdón y vuelve hacia Dios, Allah Ta'ala se vuelve más contento aún que esta mujer cuando encontró a su hijo. Nuestro Dios es un Dios dispuesto a perdonar en cualquier momento, con la condición de que nosotros busquemos también su perdón. Nos observa y mira cuando estamos dispuestos a avanzar hacia Él. Si hay alguna demora, la demora es de nuestra parte, los fallos son nuestros. Aquella persona que se posterna ante Dios y pide perdón a Dios y busca el perdón de sus pecados, el perdón de Dios le cubre. Hazrat Muslim Maud, hablando de este tema, dijo que el perdón de Allah no solo cubre los pecados de un humano, sino que olvida también los pecados que haya podido cometer, sino que hace olvidar a los demás también de estos pecados. Por eso el nombre de Dios no es Satir, sino Sattar, ocultador. Sattar significa aquel que tiene el atributo de ocultar. Cuando una persona tenga este atributo, el mundo puede hacer que, si uno conoce la falta que uno hace, le oculte o no lo diga, pero si uno conoce, no puede quitar la idea de que esa persona es pecadora, pero como Dios es el que posee los mejores atributos, también dice respecto a este atributo que no solo soy ocultador, sino que ocultador hasta el punto de que olvido. Me olvido del pecado que hayan podido hacer estas personas y no recuerdo que tal persona hizo este pecado. Y si Dios no fuera ocultador y olvidador, no habría paz para un pecador en el paraíso, porque sabría Dios que esta persona cometió tal pecado. Es decir, Sattar significa que no solo perdono, sino que también olvido que han cometido el pecado y no queda constancia de que esa persona haya cometido esa falta. Y la gente al final le recuerda de una forma agradable. Por lo tanto, nuestro Dios es perdonador y es ocultador y perdonador de los pecados. No solo nos perdona, sino que nuestra dignidad también nos la restituye. Y en este mundo también es quien establece esta dignidad. Cuando este es nuestro Dios, nuestro querido Dios, ¿con qué sacrificio es necesario caminar hacia Él? ¿Con qué necesidad hay de ser su siervo? Por lo tanto, en este mes bendito, este ocultador y perdonador de faltas es necesario ir hacia Él. ¿Qué necesidad hay? Hay una necesidad grande de posternarnos delante de Él. Satanás está en cada rincón
en su avaricia nos intenta atacar y nosotros tenemos que combatir contra él y tenemos que buscar de cualquier ataque que él nos haga y tenemos que derrotarle y siendo verdaderos siervos adoradores de Dios podremos entonces tener el beneficio del mes de Ramadán y donde consigamos consecuciones individuales también tendremos frutos colectivos. La reforma individual de cada miembro y la comunidad se sustenta en estas evoluciones. Cuanto más cercanos estemos cercanos a Allah, también progresaremos en la comunidad, porque sabemos que el Santo Mesías prometido dijo que mis victorias están basadas en las oraciones. Por lo tanto, delante de Allah tenemos que pedir consecuciones a nivel comunitario y en estos días de oración tendremos que hacer oraciones fervorosas. Debemos no solo pedir por nosotros, por nuestros cercanos, no debemos limitarnos a este área, sino es necesario expandirla y de esta forma seremos merecedores de pertenecer a la comunidad del Santo Mesías prometido. De esta forma podremos ser agradecidos a Allah sobre lo que Allah hizo sobre la comunidad del Santo Mesías prometido. Nuestro trabajo es no es haber entrado en esta comunidad y ya no es suficiente entrar en la comunidad, hemos hecho el bet y es suficiente, sino que es una gran responsabilidad la que Dios nos ha puesto en nuestros hombros y para cumplir con esta responsabilidad el Santo Mesías prometido llamó la atención sobre la oración para que el triunfo de la comunidad seamos colaboradores para este triunfo que Dios ha decretado. Somos débiles, reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestras incapacidades, pero a pesar de todo ello, somos estas personas que Allah Ta'ala nos ha dado una responsabilidad inmensa. Y esta responsabilidad, sin los favores de Allah, no podremos cumplir con ella. Por lo tanto, es necesario hacer mucha oración. Hazrat Muslim Maud, hablando de este tema, Hazrat Muslim Maud nos ha explicado que sí, en verdad, somos débiles. Y en verdad, el trabajo que se nos ha encomendado es muy difícil. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo podremos cumplir con esta responsabilidad? Y para completar este trabajo es necesario una fuerza muy grande y por otro lado somos débiles. Tendremos que aceptar una de las dos cosas, o bien aceptar que uno de estos asertos es falso, es decir, que no somos tan humildes, o que el trabajo es realmente enorme. Y si los dos son verdaderos, tendremos que aceptar que Allah Ta'ala, aparte de nuestros esfuerzos, ha mostrado
otros medios. Esta es la palabra de Allah. Y es su promesa que este trabajo que se nos ha encomendado tiene que seguir adelante. El Mesías prometido vino con una misión que Allah Ta'ala ha de completar. El Islam y el triunfo de la Ahmadiyyat ha de permanecer en el mundo, y no tenemos la menor duda sobre ello. Para conseguir esto, Allah Ta'ala nos ha enseñado la oración, que haced oración, que, oh Allah, si de nuestras manos, si de nuestros esfuerzos esto es difícil, somos débiles, somos humildes, y el trabajo es inmenso, y nosotros no podemos llevar adelante este trabajo. Es verdad que siguiendo tus instrucciones estamos listos para cualquier sacrificio, pero tú también con tus favores muestra esos caminos, esos medios ocultos, ponlos en nuestra ayuda, que para poner en operación este plan nos ayuden para que este trabajo imposible se vuelva realizable. Es verdad, dice Azur, que Allah Ta'ala nos ha hecho como un medio, somos un medio, porque quien realmente tiene que hacerlo, quien realmente ha de conquistar el mundo, es otro ser. Pero para el dolor, para conseguir este triunfo, ese dolor debe existir en nuestro corazón, y ese dolor se tiene que salir en forma de oraciones de nuestros corazones. Hazrat Muslim Maud dio otro ejemplo, y es que dio el ejemplo que como el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam levantó una piedra en la batalla de Badr, cuando tiró una flecha. Dice el Santo Corán que no, que tú lanzaste con el arco, pero no fuiste tú, sino fue Allah, porque tu flecha llegaría hasta un límite pequeño, sino que esa flecha la lanzamos nosotros. Y cuando el Santo Profeta levantó su mano para lanzar para coger el arco, Allah Ta'ala dijo que vino una ventisca, y esa ventisca levantó miles de flechas que fueron hacia los ojos por la turbulencia del polvo. El enemigo se vio cegado por el polvo, y fue detrás la fuerza de Allah Ta'ala quien estuvo ayudando. Por lo tanto, nosotros somos como un arquero en la batalla del Badr, que el mismo Santo Profeta levantó el arco para disparar, para defenderse de los incrédulos. Esa acción cegó al enemigo que quería atacar, que quería destruir al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y la ventisca que Dios levantó fue la ayuda real. Deberemos reconocer, por tanto, que aparte de nosotros hay alguien, un ser grande, que va a hacer este trabajo y sacará los mejores resultados. Y tendremos que aceptar que se crean otras condiciones que harán que el Islam prepondere sobre otras religiones, y ese medio con el que el Islam puede hacer triunfar sobre el enemigo son las oraciones que hacen que Allah Ta'ala se acerque al ser humano, y
y lo que parecía imposible a la vista de Allah se hace posible, y como el Santo Mesías prometido dice que esta es la razón en la que está sustentado nuestro triunfo. Por lo tanto, estos días que Dios nos ha permitido hacer oraciones, debemos recordar de forma constante que sean rápidos los días que triunfe el Ahmadiyyat y el Islam, que seamos el puño que levantó el arco sobre, como hizo el Santo Profeta Muhammad, y que los incrédulos tuvieron que hizo que el enemigo huyera, que nuestras debilidades, que Dios las oculte y con sus favores muestre esos medios para que consigamos nuestros objetivos, y que no sea que el enfado de Allah se muestre debido a nuestras debilidades y que nuestras faltas sean motivo de que se alegre el enemigo de nosotros, sino que Allah Ta'ala con sus favores, mostrando su fuerza y mostrando su dignidad en nuestras manos débiles, nos dé esa fuerza que nos dé la oportunidad para completar el trabajo. Por lo tanto, estos días hagan mucha oración para ustedes, para los demás, para el triunfo de la comunidad y para la derrota de nuestros enemigos, que la fuerza de Allah y la dignidad de Allah se muestren. El mundo está negando la existencia de Dios, que Allah haga que le reconozca, que él muestre, que Allah Ta'ala perdone nuestras faltas y nuestros pecados y nos dé la fuerza para que, tomando con nuestro esfuerzo, podamos hacer que el Islam triunfe sobre todas las religiones y que seamos verdaderos servidores del Islam, y que los deseos del mundo pasen a un segundo plano, que nuestros corazones se llenen del interés para que la religión prepondere y que todas nuestras capacidades, todas las capacidades que Dios nos ha dado, las pongamos en movimiento, que Allah Ta'ala quiera que en nuestras obras y en nuestras potencialidades dé una fuerza que, comparado con la fuerza del enemigo, el enemigo se vea vencido, que Dios genere un odio hacia los pecados nuestros, que nadie sea capaz de romperlo, que nos una en aquellas gentes que sois las personas que estáis bajo mis órdenes y que cumple mis mandamientos, que el taqwa se establezca en nuestros corazones y que el cariño de Allah sea nuestro alimento, que cada obra nuestra, que cada palabra, cada hecho sea para conseguir el contento de Allah, y cuando vayamos delante de Él nos dé el alimento espiritual que buscamos, que Dios quiera que este Ramadán nos dé la posibilidad de conseguir estos deseos, estas oraciones. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر